Hola, ¿qué tal? Soy Melia, te doy la bienvenida a Ciencia Creativa y vamos a hacer un tour por uno de mis cuadernos de naturaleza o diario naturalista, uno de los más actuales. Este cuaderno está hecho a mano por mí, he comprado las hojas de acuarela aparte y reciclé estos cartoncitos para darle la forma, lo he forrado y obtuve este cuaderno que le puse mi nombre, el logo de Melia. El papel es de 300 gramos, el gramaje. Y la primera página no es una carátula, sino una prueba en rueda de colores para saber cómo se iban a ver los pigmentos una vez que empiece a usar mis acuarelas. Y me gustó bastante el resultado, también para familiarizarme con el tipo de hoja, porque los anteriores cuadernos estaba usando un gramaje menor, creo que de 180 a 200 gramos. La siguiente página hice un experimento con una vista frontal del Tarwi o Lupinus. Creo que aquí le puse bastante pigmento. Casi no pude obtener los colores que hubiese deseado, que eran un poco más brillantes. El 24 de agosto hicimos una caminata naturalista al bosque de Oquisamaña o área protegida que está en la ciudad de La Paz, y pude hacer este pequeño paisaje del lado oeste. También hice una ilustración del carpintero andino que estaba deambulando por el lugar y pude utilizar este espacio para poder mostrar una vista desde el bosque a lo que es la ciudad. Traté de capturar cómo se veía el cielo, las tonalidades, porque era muy importante mostrar en esas fechas cómo el humo se había acumulado en la ciudad y estábamos teniendo esos contrastes. También te invito a que veas mi proyecto de registro meteorológico local. En la siguiente página seguimos en Oquisamaña. Pensé que era una misma planta, por eso decidí registrar más que todo el detalle de las hojas y las ramas de estos arbustos, que uno tenía espinas y sus hojas eran mucho más puntiagudas y esta que era más redondeadas. Lo genial ha sido sus flores. Después, ya viendo las aplicaciones de identificación de especies, se trataba de esta flor de Tristerix verticillatus. No tengo el nombre común porque deseo practicar más los nombres científicos. Particularmente no me gusta dejar espacios en blancos. Decidí tomar la vista de la ladera noreste porque me gustaba también cómo se veía y traté de capturar cómo se veía en ese momento la contaminación atmosférica. Otras vistas que teníamos era de cactáceas, el género que ahora no lo puedo pronunciar, pero por lo menos lo tengo ahí escrito. Eran cactáceas bastante altas, era un espectáculo muy bonito. Y otra que me llamó la atención fue esta planta que, bueno, aquí lo capturé el arbusto, hice un boceto rápido general de cómo se veía. También anoté el nombre científico. A mí me sirve mucho porque justamente puede haber plantas parecidas, pero no son específicas. Para eso los expertos tratan de identificar. Y me llamó la atención la cápsula donde tenía las semillas que parecían pequeños boomerangs. Así es la misma, es decir, solamente una porción de esto parecía un pequeño árbol de Navidad. En otra salida por la avenida Camacho había un árbol que había crecido torcido en plena pendiente. Hice el boceto súper rápido y también me anoté que vinieron las abejas, bueno, una abeja y me detuve a registrar la forma de la flor, cómo se veía también la flor cerrada, una flor abierta y cómo se veía la hoja. Y casi no hice registro porque aquí mismo, y lo voy recordando, empezó un viento que me dificultó dibujar. Después, ya con la aplicación, pudimos identificar que estaba de este cerezo negro o capulín. Anoté también su nombre científico. Muchas cosas cuando hago mis registros me ayuda mi esposo, entonces agradezco mucho eso. Entiende también que me gusta hacer diario de naturaleza. Acá este es otro registro de octubre, una de mis mariposas favoritas de La Paz, esta mariposa Metatardis cosinga cosinga. Y lo que me gusta mucho de esta mariposa es que tuviera un abriguito. Es muy peluda, es muy bonita, es una de mis mariposas favoritas. Y estaba en una maraña de pastos y pudimos hacer el registro. Aquí capturé los colores.
para después complementar. Algunos registros no los termino en el lugar. Y esta vista de noviembre, este es de la Plaza Bolivia, ha sido una de las vistas que más me llamó la atención de la plaza. Y algo que quisiera confesar es que en realidad toda esta parte está llena de edificios, solamente que quise destacar la parte natural y omitir los edificios porque me parece que es una vista muy bonita e impresionante. Y bueno, en octubre del 2024 actualicé cómo estaba esta planta de suculenta. En otro de mis diarios cuento la historia de cómo rescaté esta planta de suculenta y ya estaba desde luego dando sus últimas flores y ya estaba dando los hijuelos. Tengo también un video mostrando a los hijuelos cuando los he trasplantado y justamente uno de los hijuelos nos acompaña en este video. Vean que es justamente este, el número 2. Miren cómo ha ido creciendo. Después tenemos en diciembre la pitahaya o fruta del dragón, que estaba, digámoslo así, en su época, en su auge, cuando estaba haciendo este registro tipo infografía. El estudio se llenó de una fragancia de la pitahaya que es prácticamente difícil de describir. Es un aroma muy suave, muy delicioso, se siente esa frescura, esa fragancia. Y me fue complicado ilustrarlo porque me antojaba mucho comerlo. Es muy gracioso también, pero ha sido una aventura muy interesante. Y hasta ahora que veo, recuerdo y quisiera tener ahora mismo una pitahaya para comerla. Anoté también cuando ya busqué un poco más de información de dónde es la producción de las diferentes variedades, ¿no? Vienen de Alto Beni o de Santa Cruz. Entonces, esta sí, digamos, es producción nacional. Esta es del 4 de octubre del 2024, que pude hacer todo el ciclo completo del árbol de guinda que tenemos acá en casa, desde que está todavía desarrollándose lo que va a ser la futura flor. Los pétalos son bastante delicados, como a un papel muy muy delgado, entonces al menor viento y al menor movimiento se desprenden cuando ya están listas para madurar y convertirse en fruto. Aquí está el auge del fruto, sumamente perfecto para poderlo saborear. Y claro, si dejamos pasar, empieza a tomar estos colores. Y esta, por ejemplo, es que venían los pájaros, aquí se llama el chihuanco, que venía a picotear y a saborear también de la fruta. Y aquí tengo también unos registros ya, digamos, en blanco y negro con las medidas, todo el ciclo de vida de la guinda. Tenemos noviembre del 2024 que me regalaron esta planta de la familia Amaranto. No sé específicamente su nombre, decidí guardar el recuerdo de cómo la llegué a trasplantar, cuáles eran los detalles de la inflorescencia. Tenía esta hoja que me llamó la atención y estaba teniendo una pequeña inflorescencia. Aquí está el detalle, uno nuevo, y me dediqué a identificar semejanzas o diferencias de 3 tipos de hojas, ¿no? Las más grandes, las medianas, las pequeñas. Las contabilicé para saber, digamos, el espesor de toda la plantita. Cuántas había 3 grandes mayor a 10 centímetros, 24 medianas entre los 4 y 6 centímetros y 8 pequeñas menores a los 4 centímetros. Entonces ahí podemos ver cómo se va desarrollando. Y el tallo, que me recordó más que todo a la estructura del brócoli, así que es un buen recuerdo. Y en otro momento voy a comentar cómo está esta planta. Luego tenemos esta salida de noviembre del 2024, donde fuimos igual por Achumani. Hice un pequeño croquis de nuestra exploración naturalista. Aquí este lado está a la avenida, esta dirección está al norte. Acá encontramos bastantes chihuancos. Después en este sector había esta acacia. E hice una ilustración muy rápida, no está muy detallada, pero que me hace recuerdo donde encontramos las acacias, la queño o polilepis. Aquí hice otra ilustración más que todo del tronco, la opuntia. Y bueno, aquí se pueden apreciar, ¿no?, los detalles, por ejemplo, de la opuntia, que es la tuna, cómo estaba en flor
Y me gustó mucho que en la misma flor pude, digamos, describir cuando está todavía la flor creciendo, una flor ya mejor desarrollada, y la flor completa que tenía unos tonos más naranjo rosáceos de lo que se esperaba. Después tenemos el cortarramas, es mi ave emblema, es logo de Melian Ciencia Creativa. Me gusta mucho esta ave, también es por Achumani en noviembre. Y estaba lloviendo cuando ya cesó la lluvia y nosotros salimos de nuestro refugio. Escuchamos el canto del cortarramas. Si ustedes buscan el canto del cortarramas, tal vez no sea en un principio de su agrado porque tiene un canto muy peculiar. A mí me gusta mucho. Y aquí tenemos a bueno, aquí está el nombre científico, Glyphodis sibilalis, mariposa altondina. En realidad es una polilla. Llegó a mi casa, se posó en una de las puertas de madera y se quedó ahí. Yo la dejé que se quedara ahí porque no me estaba haciendo ningún daño ni nada. Entonces me dediqué a conocerla mejor, registrar sus patrones de las alas. Aquí tengo anotado que hasta el 10 de diciembre de las 19:20 estuvo ahí muy tranquila dejándose registrar. Tengo también en mi blog de mi página web la historia y el homenaje que le hice porque creo que decidió pasar sus últimos momentos justamente en mi casa y ya le dimos un lugar para que su cuerpito pueda descansar. Así que le rendimos un pequeño homenaje a esta mariposa esta polilla porque me parecía muy bonita y también desmitifica que tal vez todos los insectos o polillas son feas o son malas porque al final este es un polinizador nocturno. Luego tenemos aquí los colores de enero porque ya era justamente enero, el 1 de enero. Y bueno, compramos muchas frutas, a mí me gustan mucho las frutas, entonces traté de cautivar toda la gama de colores y semejanzas que tenía estos diferentes tipos de duraznos y bueno, ciruelo amarillo. Las semillas, tal vez no tenga muchos datos técnicos, pero sí la parte de la gama de colores me trae recuerdos de cuán exquisitas y deliciosas eran estas frutas. Y acá esto es un dato muy interesante porque al final sí lo dividí, es decir, esta página la trabajé por porciones en un 11 de noviembre, donde pude ver cómo se ve el cinturón de Orión, que a veces le dicen los 3 Reyes Magos o las 3 Marías. Entonces pude identificar, es decir, me basé en las edificaciones que tengo de vista desde mi casa para ver la posición de las estrellas en diferentes tiempos, no, este es de noviembre, de diciembre y de enero. Vamos a ir aprendiendo cómo se mueve o cómo funciona también más allá de nuestro planeta. Luego acá en enero tenemos el Museo Tambo Quirquincho. Fui después de muchos años al Tambo Quirquincho y traté de registrar cosas que me llamaban la atención de cómo ven otros artistas la naturaleza. En este caso me gustó mucho cómo utilizó su gama de colores, y de este otro autor me gustó mucho cómo representó la gama de zapallos. Y en este caso, si bien es una persona, lo que me gustó mucho es que era un pequeño sello de es decir, un rostro, y estaba hecho con ese rostro, todo este rostro gigante. Y bueno, me enfoqué también en lo que pasaba en el techo del museo, porque este techo obviamente tiene muchos años. Esta edificación es patrimonio también, es un edificio patrimonial porque representa parte de nuestra historia y la cultura, ¿no?, de lo que se ha formado. Pero todos los tejados estaban abundando la paloma común, y eso me hacía pensar, podemos hacer en cuanto a equilibrio de temas de mantenimiento del patrimonio y temas de hasta qué punto la naturaleza puede adaptarse a ciertas situaciones. Esta es una fotografía antigua que la pude replicar. Me llamó la atención porque esta zona, que se llama Plaza del Estudiante de la Ciudad de La Paz, es bastante concurrida. Incluso estaba el monolito Bennett y había bastantes árboles. Actualmente, cuando pasamos por esta zona, en realidad es un montón de gente, muchos autos, es decir,
es bastante estresante pasar y vemos cómo se va modificando el paisaje. Y en este caso era una obra de hojas de coca en bronce. Acá tengo unas muestras que las voy a explicar después en la siguiente página que está acá, y es del Cerro Pan Dulce el Viacha. Aquí tengo una pequeña corrección porque yo no sé por qué le he llamado pan dulce si su nombre es pan de azúcar. Entonces ya lo pude corregir después. Pude hacer registros de esta, que tal vez vendría a ser una de mis plantas favoritas, porque es bueno, yo la llamo Margarita paceña, se llama Viguera pacensis. Creo que aquí le dicen suncho, no estoy muy segura, pero donde la veo siempre trato de registrarla. Y también había este pequeño insecto, escarabajo, que es muy típico igual, Astilus vitaticolis. Y complementando, todo el cerro Pan de Azúcar estaba lleno en etapa de reproducción. Todas las flores que pude divisar, más de un centenar de flores, estaban con esta misma escena. Después he podido ilustrar y registrar tanto la vista superior como de perfil de esta planta, que hasta ahora no he podido identificarla y justamente está aquí. Entonces he tomado una pequeña muestra de recuerdo para ver si en algún momento logro identificarla. Se ve una vista, cuando ya me estaba yendo, esta es la vista de cómo se veía antes de llegar, ¿no? El cerro. Y en esta, al suroeste, ingresamos por este sector y se veía un pequeño humedal. Lo que me llamó la atención es que toda esta área rocosa, la estructura, era como si se estuviera por caer, obviamente por la erosión, pero no se estaba cayendo. Sin embargo, todo este sector era como un hundimiento. Y claro, en época de lluvias se debe recargar y tenemos un pequeño cuerpo de agua que es ideal para los organismos que habitan en el lugar. Y esto también sigue siendo, hice también mi croquis de Viacha. Esta es la dirección norte, aquí había cultivos de quinoa. Este es el Fortín Pan de Azúcar y el Cerro Pan de Azúcar. Y bueno, esto es, digamos, el recorrido de toda mi aventura. También pude hacer un paisaje de la vista del lugar, que todo estaba abundando de cardos. Algunos cardos, ya aquí tengo igual las muestras de las semillas. Tengo entendido que los cardos no son propios de aquí, de La Paz, pero me llamó la atención que hayan crecido. Y algo más, que si bien no pude verlos o no pude registrarlos, el lugar estaba invadido por cánticos de esta ave, Spinus atratus, que es un jilguero, acá le llamamos chañita. Entonces el espectáculo era muy lindo. Y bueno, complementé con otra vista del Cerro Pan de Azúcar. Volví a hacer el registro de humedad, había lenteja de agua, bueno, puse más detalles y complementé con fotografías para poder hacer el registro de cómo estaba viendo el pato maicero. Me gustó mucho. Y también las grabaciones que pudimos obtener de lo que estaba cantando. Hice el espectrograma revisando las aplicaciones. Entonces les indicaba por qué tengo algunas muestras de plantas. Es porque cuando estamos haciendo diario de naturaleza a veces no podemos registrarlo todo, es decir, me gustaría quedarme más tiempo, pero decidí, sin hacer mucho daño al ambiente, sin causar más impacto, es decir, el mínimo impacto posible, me traje de recuerdo estas pequeñas muestras y espero volver al lugar en otro momento. En febrero me dediqué a hacer algunos registros de las aves clásicas que generalmente escucho aquí desde casa, que son del papachiuchi, el chihuanco y del chupta. Me gusta representar también los sonidos, ¿no? como los escucho, ¿no? En el sentido, por ejemplo, chiu, chiu, chi, 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 así. Luego reviso el espectrograma y bueno, utilizo también otra aplicación para identificar las notas musicales para poderlas tocar en mi guitarra y replicar de alguna manera los sonidos. Es muy interesante y divertido. Y esto es de abril, donde la ratona reapareció
Y aquí cuento toda la historia de la ratona. En realidad la escucho desde el año pasado, que viene a cantar al árbol de guinda, y ahora ha vuelto. Y ya cuando quise traer por lo menos mi cámara o registrar bocetos, es muy ágil, salta mucho, es muy bonita, entonces se fue. Lo que hice fue buscar una foto de referencia, y esto quisiera dejarles de consejo: si la foto no es suya, siempre denle crédito, o si están haciendo registros basados en fotos para complementar, siempre pongan el crédito del autor. Promovemos lo que es el respeto a la autoría y no al plagio. Después tengo esta historia de una familia de papachichis, el padre, la madre y la cría. Ya los había escuchado desde febrero, más que todo había visto a la pareja de papachichis, no identificaba en su momento quién es hembra o macho, pero ya los había visto recogiendo ramitas, pelitos y cosas de ese estilo, dándome a entender que sí estaban construyendo su hogar. Y justo en abril aparecieron ya con su pichón ya bastante desarrollado, que le estaban enseñando a obviamente visitar mi casa, porque les debe parecer muy segura y eso me agrada, que vengan a visitarme. Ahí estaban escarbando en el tejado, le estaban enseñando cosas, también buscando algunas cosas que dejan mis mascotas, y el pichón estaba aprendiendo. Este es un registro y un poco más casi digamos de memoria o en automático que he hecho de lo que iba viendo, porque es un ave que típicamente le podemos encontrar de manera fácil por estos lados. Y luego tenemos nuestra visita a Chocalla el 4 de mayo, camino a Guayhuasi, donde existe un pequeño cuerpo de agua y estaban dos patos maiceros, una gallareta, que estaban disfrutando del agua. Todavía podríamos decir que es un relicto natural, y yo, como vivo en una zona bastante urbanizada, no podía compaginar con el ruido de la música de la banda a lo que estaba viendo de la naturaleza, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también es interesante poderlas aprender en los registros. Después tengo, esto también sigue siendo de Achocalla, se puede apreciar justamente ese quiebre de lo que vendría a ser el hundimiento para llegar a La Paz, al Valle de La Paz, que se supone que es una hollada, es decir, es hundido, y este sector que sería la parte limítrofe o límite fisiográfico de lo que es ya el alto, ¿no? O bueno, es la explicación más didáctica que estoy tratando de dar. Luego sí sentía bastante humedad y pude registrar igual que aves estaba escuchando, aunque no las pude ver, sí me anoté que aves podía identificar o escuchar. Después esa situación era así agradable, me llamó la atención que había bastantes eucaliptos, encontré también dientes de león, alfalfas, encontré una flor de totora, la registré, y como les dije, siempre que encuentro una margarita paceña la trato de registrar porque me gusta mucho. Y encontré estos hongos, no estoy segura si es de este género Suillus, tal vez la ilustración no, como la hice bastante rápida, no puede destacar la belleza de estos hongos, pero tengo este recuerdo para recurrir súper rápido cuando necesito recordar mi aventura por Achocalla. Después, en mayo, hice una actualización de otro de mis terrarios, que es la cebolla de la suerte. Tengo en uno de mis diarios también cómo estaba esta cebolla de la suerte, y la actualicé porque ya estaba en plena floración. Entonces traté de destacar justamente el desarrollo, cómo se ven las flores, que incluso parecen flores de plástico. Es muy genial. Entonces hice ese registro. Me siento contenta porque creo que sí, ya puedo declararme especialista en terrarios. Es decir, que sí estoy teniendo buenos resultados en hacer terrarios de diferentes plantas.
Y luego esto lo titulé Humanos y Medio Ambiente porque hice una visita a Huipaca. Esta es la plaza principal de esta comunidad, Huipaca. Este es el centro, la sede, digamos, la sede administrativa. Y había bastantes árboles y abundantes cantos del piquito de oro. Y bueno, participé, es decir, presencié la reunión comunal. Todas estas son personitas, bueno, autoridades comunales. Todos eran varones. Me llamó mucho la atención que al lado, bueno, como yo estoy de frente a las autoridades, al lado izquierdo están los varones y al lado derecho las mujeres. Es decir, al lado derecho de las autoridades están los varones y las mujeres. Todos los varones estaban sentados en una silla y las mujeres estaban en el suelo, excepto, bueno, aquí ya no hice la representación, excepto 8 sillas que me dio a entender que eran las esposas de las autoridades, 8 mujeres que estaban sentadas en una silla. Y eso me hace pensar cómo las culturas, los usos y costumbres que tienen pueden también registrarse en un diario de naturaleza, porque el ser humano también es un organismo, es parte de la naturaleza. Y ya cuando finalizó toda esta reunión, traté de buscar alguna planta que me llame la atención. Tengo esta planta, no estoy segura de cuál es, parecía también tarwi, pero por la estructura de las hojas no creo que sea un tarwi. No he podido identificarla, recién voy a ver qué registros me lanzan las aplicaciones. Las hojas eran peludas, sedosas, y espero encontrar más información para actualizar en algún momento. Ya la última hoja es un boceto realmente súper rápido de la última flor de Jamaica que compramos un mes antes, porque estuvimos haciéndonos refresco de Jamaica y té de Jamaica, y esta no la preparé, la dejé para que se vaya secando, y el sépalo, lo que se iba secando fue abriéndose, y cuando lo moví, es decir, sonó como tipo castañuelas y salieron 18 semillas. Espero poderlo registrar en otro momento y necesito comprar los materiales, pero estas han sido todas mis aventuras del diario de naturaleza, lo más actual. Coméntame cuál ha sido tu página favorita o cuál te llamó la atención, si tú haces también algo de journaling, si aplicarías alguna de estas estrategias, y si hay mayor interés, yo creo que podemos hacer otro tour con otro de mis cuadernos de naturaleza. Mientras tanto, explora tu naturaleza. Gracias. Chao, chao.